¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpen el pequeño atraso, pero había problemas aquí con el internet. Espero que siga bien. No sé si me están escuchando todos. Sí se escucha, licenciado. Sí, buenas Sí, tardes. licenciado, buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Vamos a empezar hoy. Eh, vamos a empezar recordando lo que vimos la semana pasada. Les voy a proyectar aquí uno de los ejercicios que hicimos. Miren la pantalla. Sí, licenciado. Bueno. Bueno, esto no es de la semana pasada, sino que esto es de la semana antepasada. Pero necesitamos repasar un poco. La semana antepasada vimos el tema relacionado con los costos. Los costos, pues ya sabemos nosotros que es la cantidad de dinero que una empresa gasta o eroga para poder producir. Y dependiendo del tipo de costos, dependiendo de que si estos varían o no con el nivel de producción, los clasificamos en costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos costos en los que siempre se incurre en una empresa, aunque la producción sea cero, o aunque la producción sea mucho, o aunque la producción sea bastante, o sea poca, ¿verdad? Los costos fijos no cambian. En cambio, los costos variables son los que sí cambian cuando la producción aumenta. Por eso decíamos que en las tortillerías la mano de obra sí es un costo variable, porque si la tortillería quisiera producir el doble o el triple, tendría que contratar más personal, ¿verdad? Entonces sí es un costo variable, el costo de la masa o del maíz es un costo variable, el costo del gas, ¿verdad? En cambio, el pago del local dijimos que es un costo fijo, porque produzcan mucho o poco, tienen que pagar lo mismo del local. Y la suma de los costos fijos y los costos variables hacen el costo total, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo en este cuadro, en la columna E está el costo total, que es la suma de las columnas C y D. Lo que vemos también es que a diferentes niveles de producción, los costos variables van cambiando, pero no siempre el costo variable por unidad es el mismo, sino que sufre cambios y sufre cambios porque la productividad no es siempre la misma. La productividad, por ejemplo, de los trabajadores. La productividad, por ejemplo, se mide o significa cuánto produce un trabajador en una hora. Y no siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque si hay muy pocos trabajadores, el trabajo se puede dividir dentro de pocas personas y les tocan más actividades. Y entonces en esos cambios de actividad pueden perder el ritmo de trabajo. En cambio, si hay un poco más de trabajadores, puede ser que cada quien se especialice y agarre mejor ritmo de trabajo y hagan más producto por una hora. Pero cuando hay demasiados trabajadores y la infraestructura o el costo, digamos, costo fijo o los factores fijos de la producción no alcanzan para que cada trabajador pueda realizar sus actividades de la mejor manera, la productividad por cada trabajador va a bajar porque no va a tener todo lo necesario para poder trabajar y va a perder tiempo. Entonces, por eso el precio de costo variable por unidad tiene cambios, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es bien importante que ustedes lo aprendan, que a cada nivel de producción los costos por unidad cambian. Y pues nosotros medimos lo que es el costo fijo promedio, el costo variable promedio, eso ya lo vimos, y vemos el costo promedio en la columna I, ¿verdad? Y ahí vemos que en este caso empezó en 125, bajó a 72, a 52, llegó a su mínimo en 38.57 cuando se producen 7 unidades y luego vuelve a subir. Ese costo promedio nos sirve para ver que el costo por unidad varía
en los diferentes niveles de producción. Y luego tenemos el costo marginal, que es lo que aumenta el costo total cada vez que aumentamos una unidad más de producción. Y aquí vemos que el costo marginal es mínimo en 6 y 7 unidades, ¿verdad? También es un costo que va disminuyendo y luego empieza a subir. Perdón, es el mínimo del costo marginal aquí es en 3 unidades cuando tiene un valor de 12, ¿verdad? Entonces, yo lo que quería es que por favor tengamos claro esa estructura de los costos que ya vimos anteriormente. Luego, la semana pasada estuvimos viendo las estructuras de los mercados, ¿verdad? Y vimos una clasificación de los mercados según la cantidad de empresas que participen en el mercado, empresas o personas, ¿verdad? Y vimos que pueden haber monopolios, que pueden haber oligopolios y que puede haber competencia monopolística y que puede haber competencia perfecta. Dijimos que la competencia perfecta es cuando hay muchas empresas, cuando todas venden exactamente el mismo producto, todas las empresas son tomadoras de precios porque el precio se fija eh, por la relación o la interrelación que tiene la oferta y la demanda. Pues sí, estas son algunas de las características de la competencia perfecta, que dijimos que es un mercado que no existe por dos condiciones, porque todos venden exactamente el mismísimo producto sin ningún cambio y que eso no ocurre en la realidad. Y también dijimos que el intercambio de información es equitativo, que la información es simétrica y que el intercambio de información es perfecto o la información es perfecta y eso no es así en la realidad. Siempre hay manejo de información exclusiva. Y vimos que están los mercados de competencia imperfecta, que son el monopolio, oligopolio y la competencia monopolística. En el monopolio, que es una sola empresa vendedora, ellos imponen sus condiciones en el mercado y pueden manejar los precios. La empresa que está en un monopolio puede establecer los precios. En el oligopolio son varias empresas y de esa interrelación entre las empresas surgen los precios. Y en la competencia monopolística también hay interrelación en las empresas, pero cada empresa puede manejar su propio precio porque su producto es diferenciado, ¿verdad? Entonces, de este cuadro, lo que yo les pido que hoy pongamos atención es que en la competencia perfecta, todos los vendedores, todos los oferentes tienen que vender al mismo precio. ¿Por qué? Porque todos son tomadores de precios. Nadie puede influir en el precio. Son muchas las empresas que participan en el mercado y muchos los compradores. Entonces, todas las empresas tienen que vender al mismo precio el producto, las cantidades que sea, puede ser una unidad o 1 millón de unidades, todas las venden al mismo precio. Entonces, hoy vamos a ver un ejercicio de cómo maximizan sus ganancias las empresas y lo vamos a ver en el mercado de competencia perfecta, que es nuestro modelo, ¿verdad? Y a partir de ese modelo, nosotros más adelante vamos a analizar los demás modelos de mercado, la que es la competencia imperfecta, que son los que sí existen en la realidad. Les consulto si hay alguna duda al respecto. Ahorita estamos claros hasta acá. Hola, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Ese cuadro que está ahí es lo que estaba explicando, ¿verdad? Sí. Ah, va, gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ver cómo las empresas que funcionan en mercados de competencia perfecta maximizan sus ganancias. Ahora, miren, pues aquí, por favor, tomen en cuenta que las empresas van a maximizar sus ganancias, pero el precio no lo pueden cambiar. Pueden vender poquito, pueden vender una cantidad mediana o una cantidad grande, pero el precio por unidad no lo van a cambiar. Ese precio lo fija el mercado. Es como si uno dijera, voy a cambiar el precio voy a vender aguas gaseosas en mi tienda, ¿verdad? Aquí en Guatemala, y que yo quisiera cambiar el precio del mercado, no lo puedo cambiar porque es un precio que se establece ya por el mercado.
¿verdad? Si yo me viera como tienda, digamos, dentro de un montón de tiendas que hay en el mercado, ¿verdad? Entonces las empresas son tomadoras de precios. Entonces, para fijar cómo las empresas maximizan sus ganancias, yo no puedo hacer nada en cuanto al manejo de los precios ni al manejo de los ingresos, sino que donde puedo hacer algo es en el manejo de mis costos. Y mis costos tienen una estructura que va a depender de la cantidad de unidades que voy a producir. ¿Verdad? Como vimos en el ejercicio de costos la vez pasada, los costos tienen una estructura en la empresa. Y entonces, digamos, aquí está esta gráfica, ¿verdad? Que esta fue la que ya hicimos en clase. Y aquí vemos nosotros que está el costo promedio, que está esta línea amarilla, y el costo marginal, que es la línea celeste, ¿verdad? Esa estructura de costos. Entonces, las empresas en competencia perfecta lo que van a poder seleccionar es cuánto producir, si 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 9, ¿verdad? Entonces, esas son las dos variables que nosotros vamos a tomar en cuenta para ver en dónde la empresa se va a ubicar en su nivel de producción para maximizar sus ganancias. Bueno, aquí ya estamos mencionando situaciones que ya hemos visto, ¿verdad? Con relación a los mercados de competencia perfecta. Dice que son mercados idealizados porque yo les dije que ese mercado no existe, pero es que no es nuestro mercado modelo, que nos sirve como base para analizar los mercados que sí existen en la realidad. Venden productos homogéneos, la curva de oferta es totalmente elástica, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, pero aquí dice que puede vender todo lo que desee al precio de mercado. Entonces, por eso dice que la curva de oferta es totalmente elástica y es horizontal, porque una empresa puede escoger el nivel de producción que sea, pero siempre lo va a vender al mismo precio. Entonces, aquí lo que vamos a analizar es cuánto debe producir una empresa para maximizar sus ganancias. Y debemos comprender perfectamente la estructura de los costos de la empresa. Entonces aquí hay un cuadrito. Hoy vamos a hacer unos ejercicios, un ejercicio aquí en Excel, pero se los voy a explicar aquí primero. Y dice aquí que el precio al que venden todas las unidades de la empresa es el mismo. Y entonces el ingreso total es una línea recta. Y aquí tenemos un ejemplo. Fíjense que esta gráfica aquí tiene un pequeño quiebre, pero es porque aquí incluí una escala de producción de 650, por eso aquí tiene un quiebre, pero esta línea, si uno la quita esa escala de 650, sale recta. Aquí tenemos niveles de producción, que es esta Q, va de 100 en 100, solo aquí hay un 50. Luego tenemos un precio de 8. Si nosotros multiplicamos el precio al que vendemos por la cantidad que vendemos, nos va a dar el ingreso total. Entonces tenemos 8 por 0, nos da 0. 8 por 100, 800. 8 por 200, 1600. Y así respectivamente, ¿verdad? Entonces, estos son los ingresos totales. Si estuviéramos en la clase de contabilidad, estas serían nuestras ventas. Y aquí tenemos una columna con el dato del costo total. Y esta otra columna, a la final, es la de ganancia total o utilidad total o resultado, ¿verdad? Entonces, si al ingreso total le restamos el costo total, nos da la ganancia, ¿verdad? Entonces, aquí es 0 menos 800 nos da menos 800. 800 menos 2000 nos da 1200. Estas son pérdidas. 1600 menos 2300 nos da 700. Y aquí 2400 menos 2400, 0. Y así respectivamente. Entonces, este es uno de los análisis que nosotros vamos a hacer. Vamos a utilizar dos tipos de herramientas. Las herramientas o los instrumentos totales y los instrumentos medios y marginales, ¿verdad? Entonces, digamos aquí, es un ejemplo de cómo vamos a usar los instrumentos totales. ¿Cuáles son los instrumentos totales? El ingreso total y el costo total.
que son, luego pasamos esto para la gráfica. Aquí están los niveles de producción en el eje de X, y estos valores, estos totales y costos totales, son los que están en el eje Y, o eje de las ordenadas, ¿verdad? Entonces vemos que el costo tiene esta forma. ¿Se recuerdan que ustedes que el costo no tiene el mismo valor por unidad y por eso tiene esta forma? En cambio, los ingresos totales tienen una forma de línea recta porque siempre el precio es igual. El precio al que venden las diferentes unidades es el mismo, entonces nos da una línea recta. Y aquí abajo se graficó las ganancias totales y vemos que aquí hay unos niveles de producción, ¿verdad? Entre 100 y 300, en donde hay pérdidas, que son estos que están acá, ¿verdad? Luego en 300 el resultado llega a 0, que es esto, y después empieza a subir y llega a su máximo en 650 unidades y luego empieza a descender, ¿verdad? Y regresa a 0. Si alguien tuviera alguna duda, por favor me interrumpen, porque Lick, yo no perdone, los... ¿Sí? solo quiero saber de dónde salió los 800 del costo total, tal vez no logré entender esa parte. Por ejemplo, Esto aquí, digamos, ya no lo dieron, ¿verdad? Esto es solo un ejemplo, digamos, ok. pero es un ejercicio, pudiera ser un ejercicio como este, ¿verdad? En donde sumamos factores variables, factores fijos, digamos, si estamos hablando de la tortilla, ¿va? ¿Cuánto gastamos en maíz? ¿Cuánto gastamos en trabajo? ¿Cuánto gastamos en gas? ¿Verdad? Y se hace las sumas y va a dar esta columna, ¿verdad? A diferentes niveles de producción, digamos, haciendo 1000 tortillas, 2000 tortillas, hasta llegar a 10,000 tortillas, ¿verdad? Entonces, y sumamos aquí la columna de costo fijo, ¿verdad? Entonces, la suma de esos dos costos, costo fijo y costo variable, nos va a dar el costo total, ¿verdad? Entonces, igual para este ejemplo. Aquí tenemos ya un costo total, ¿verdad? Eso sale de los registros de una empresa. Lick, una consulta. Este modelo veo que está como muy enfocado o basado en la producción de productos, ¿no? Productos. Sí. ¿Hay para el tema de servicios, hay alguna otra variable, un diferente modelo, algo diferente para No, es trabajar lo mismo. servicios? ¿Es Es lo lo mismo? mismo. Es lo Ah, mismo. ok. Ajá, es lo mismo. Solo que está aplicado a la industria porque, Ujú, digamos, en la industria tenemos más elementos que considerar, creo yo, ¿verdad? ujú. ¿O es lo más común? Sí, es lo parecido. Ujú, ¿Sabe? Lo que pasa es que este comportamiento de los costos ocurre en la producción, porque en la producción, en el proceso de producción es donde podemos observar los cambios en los niveles de productividad de los trabajadores. En cambio, en el comercio, si usted compra más y vende más, va a ganar más, ¿verdad? Por eso es que ahí no se mira, digamos, este comportamiento de los costos, ujú, ¿verdad? Porque estamos viendo procesos productivos, ¿verdad? Es para la industria, pero el análisis puede hacerse de igual manera. ujú. Tal vez son como más patrones más específicos en tema de productos, ¿no? Sí, en la productividad. Esto es para un proceso, digamos, de producción, pero podemos usar el mismo análisis, el mismo ejemplo, el mismo modelo para analizar otros procesos. Ujú. Listo, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, dice ahí que utilizando los instrumentos totales, la máxima ganancia se establece en el nivel de producción en donde la diferencia entre la curva de ingreso total, que es la verdecita esta, y la curva de costo total es mayor, donde la diferencia es mayor. Y aquí, la diferencia es aquí, ¿verdad? Donde es más grande la diferencia y ahí lo vemos aquí, ¿verdad? Aquí es donde la utilidad total alcanzó su máximo, ¿verdad? Donde es la distancia entre esta línea verde y esta moradita es la más grande, ¿verdad? Esta regla, por favor, apréndanselo, lo que está ahí en amarillo, ¿verdad? Eso nos va a servir. Bueno, ahora vamos a utilizar los instrumentos medios y marginales. En la competencia perfecta, el precio es igual al ingreso medio y al ingreso marginal, porque el precio no varía al aumentar o disminuir el nivel de producción. Miren aquí,
cuando calculamos los costos, aquí hay digamos, aquí está el costo total, ¿verdad? Y si ese costo total lo dividimos dentro del nivel de producción, nos va a dar el costo medio, que es esto. Pero vemos que aquí el costo medio cambia, igual que el costo marginal cambia, ¿verdad? Pero en el tema de los ingresos en el mercado de competencia perfecta, solo les voy a poner aquí un ejemplo. Digamos, les voy a poner aquí precio. Vamos a poner aquí nivel. Bueno, el nivel de producción es este mismo. Vamos a poner esta columna aquí. Entonces aquí vamos a poner un precio de. Vamos a poner el mismo precio en todos. Ese es el precio. Y entonces aquí quedaría el ingreso total. Si multiplicamos nuestro precio por las unidades de producción. Esto si lo graficamos es una línea recta. Esta vez si lo graficamos. Y entonces aquí vamos a poner el ingreso promedio. Le voy a poner ingreso medio. ¿Cómo resulta el ingreso medio? De dividir el ingreso total dentro de el nivel de producción, unidades producidas, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que aquí nos va a dar lo mismo que el precio, ¿verdad? Y aquí vamos a poner ¿se recuerdan de la fórmula del ingreso, del costo marginal, perdón, era variación del costo total dentro de variación en el nivel de producción. Y para el caso del ingreso marginal es igual, solo que aplicado a los ingresos. Es variación del ingreso total dividido variación en el nivel de producción. Entonces vamos a poner variación ingreso total. Y para esto, al ingreso que registramos acá, en la fila, le restamos, perdón, al ingreso que registramos en una fila, le restamos el ingreso de la fila anterior. Y vamos a ver que la variación del ingreso total aquí va a ir de 5 en 5. Entonces, siempre la misma variación. Y la variación en las unidades de producción, hacemos lo mismo, que al valor que aparece en la fila de abajo le restamos el valor que aparece en la fila de arriba. Y va a variar en 1. Hablamos ingreso marginal y es variación del ingreso total dentro de variación en el nivel de producción. Entonces es esto dividido esto. Y nos va a dar igual. Entonces, perdón, aquí no se... Voy a ver, algo pasó aquí. Licenciado, ahí en la columna P creo que la variación por unidad de producción debería ser por por la columna K. Sí, Así está. Ajá, sí, aquí me equivoqué. Aquí es, vamos a ver, unidades de producción es esta menos la de arriba. Y aquí me tiene que dar 1 en todas. Ahí está. Y entonces el ingreso marginal es 5. Entonces, por eso es que el precio, esta y esta son una misma línea, ¿verdad? Por eso ahí no cambian. Pero si el precio fuera diferente, que aquí fuera 25, 23, 21, 19, 17, 13, 12, 9, 7, 5 y 2. Miren, aquí sí cambia, ¿verdad? Aquí la curva del precio es diferente a la del ingreso medio. Perdón, estas sí son iguales. El precio y el ingreso medio siempre son iguales, pero con el ingreso marginal sí cambian, miren.
¿verdad? Entonces, por eso es que en la competencia perfecta, el ingreso medio, el ingreso marginal y el precio son lo mismo. Tienen el mismo valor. Vamos a quitar estas columnas. Bueno. Entonces, cuando uno grafica los costos medios y marginales, ¿se recuerdan que cuando hicimos el ejercicio, graficamos esta línea azul y esta línea roja? Aquí está el ejercicio que hicimos de costos totales, de los costos. Aquí hicimos la curva. No, aquí solo graficamos las variables medias y marginales. Pero podemos graficar la del costo total, que sería esta columna. Y aquí sería la del costo total. ¿Verdad? Dice aquí, hacemos la gráfica, nos va a salir cómo se comporta el costo total. Miren, es esta gráfica así, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta gráfica, ¿verdad? Y cuando uno grafica los instrumentos medios y marginales, queda esa gráfica más o menos así, ¿verdad? Que para este ejercicio eran estos, miren. ¿Verdad? Era la línea amarilla, esta amarilla y la azul, ¿verdad? Que es lo que tengo aquí en esta presentación. Y entonces vemos nosotros que, digamos, el costo promedio lleva este comportamiento. Hay un inicio en los niveles de producción bajos. El costo por unidad es alto. ¿Por qué? Porque el costo fijo se divide dentro de pocas unidades de producción. Pero a medida que, y también el costo variable va disminuyendo a medida que se va agregando trabajadores al proceso de producción, se van especializando, van adquiriendo un mejor ritmo de trabajo, y entonces el nivel de producción hace, digamos, los trabajadores son cada vez más productivos aquí, hasta llegar a este mínimo, y a partir de ese mínimo empieza a subir el costo promedio, porque cada trabajador empieza a perder productividad, ¿verdad? Cada vez producen, si hablamos de tortillas, menos tortillas por hora. ¿Por qué? Porque no tienen espacio suficiente en el comal para poner la tortilla que están haciendo, no tienen los elementos necesarios. Y entonces el costo promedio empieza a subir. ¿Por qué? Porque estamos gastando en mano de obra que no resulta productiva. Y el costo marginal también, el costo marginal empezó reduciendo, llega a este punto en donde se iguala al costo medio y después se dispara, ¿verdad? Por lo mismo, porque los trabajadores, los últimos trabajadores son menos productivos y lo que ellos generan nos sale más caro, ¿verdad? Entonces, en esta gráfica nosotros ponemos los niveles de producción en el eje de X, tenemos el costo medio y tenemos el costo marginal. Y graficamos la línea de ingreso medio y de ingreso marginal, que es esta línea verde, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a escoger es en dónde la empresa va a maximizar sus ganancias. Y si ustedes ven, digamos, en estos niveles de producción anteriores al 8 o menores que 8, el ingreso marginal es este verde, que es un valor aquí como de 4 y algo, ¿verdad? 4.50 más o menos. Y vemos que los costos, el costo marginal es más bajo, pero el costo promedio es más alto, ¿verdad? Entonces, aquí la empresa puede estar obteniendo ganancias por esas últimas unidades producidas. Nosotros lo que vemos aquí con el análisis marginal, lo medimos por las últimas unidades producidas, ¿verdad? Entonces vamos viendo
cada unidad adicional si el precio es mayor que el costo o si el costo es mayor que el precio. Y siempre vamos a preferir que el ingreso marginal sea más alto que el costo marginal. Entonces aquí lo que hacemos es comparar el costo marginal con el ingreso marginal. Y aquí en toda esta parte la empresa tiene un costo menor que el ingreso marginales, ¿verdad? Entonces vemos acá, pero que tendría sentido quedarse en 3 unidades producidas. Pues ahí está ganando un poquito porque el ingreso es más grande que el costo. Pero si produce 4, siempre el ingreso marginal es más grande que el costo marginal. Y esta diferencia de estas unidades, este tramo que hay, esta porción de diferencia, representan ganancias. Entonces, la empresa se va a echar a la bolsa las ganancias de estas 2 unidades, de estas 3 unidades. ¿Qué pasa si se queda en 3? Pues tal vez tiene una ganancia, pero se está perdiendo la posibilidad de echarse a la bolsa las ganancias que genera estas 4 unidades, estas 5 unidades, estas 6 unidades. Entonces, todo lo que sea esta ganancia, la empresa se las va a aprovechar y va a producir hasta aquel nivel de producción, digamos aquí es hasta 8, en donde si sigue produciendo esas unidades adicionales, en lugar de generarle ganancias, le van a generar pérdidas. ¿Por qué? Porque el costo marginal de esas unidades adicionales resulta más elevado que el ingreso marginal, es decir, esas unidades adicionales salen más caras que el precio en el que se va a vender. Y entonces ahí ya no conviene producir, ¿verdad? Entonces la empresa se va a quedar hasta aquí en 8 unidades. Ese es el análisis con las variables marginales. Y aquí está la regla. La maximización de ganancias ocurre cuando la curva de costo marginal alcanza y cruza a la del ingreso marginal desde abajo. Por favor, esto apréndanselo porque esto nos va a servir. Esta regla de maximización de ganancias en el mercado de competencia perfecta y en los otros mercados es la misma regla. Donde la curva de costo marginal cruza a la de ingreso marginal, ahí es donde se maximizan las ganancias, en ese nivel de producción. ¿Tienen dudas? ¿Vamos bien? ¿Me pueden confirmar si me están oyendo? Sí, licenciado. Solo estaba Sí. copiando el enunciado que está ahí. Muy bien. Vamos bien, como dice Bad Bunny, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. ¿Ustedes oyen a Bad Bunny? ¿No oyen a Bad Bunny ustedes? Todo bien, Lick. Estoy hablando con viejitos. Si estoy hablando con Bad Bunny, ustedes no son tan perdidos como yo. Bueno. ¿Alguien habló ahí por algo? Miren, hasta se agranda el cuadro para que no se les olvide. Bueno, entonces eso es la teoría de cómo maximizan las ganancias las empresas en el mercado de competencia perfecta. Porque en los otros mercados cambia, ya van a ver ustedes. Lo que cambia es la curva de ingresos. En los otros mercados lo que cambia es que esta línea verde no es una línea así recta y al mismo valor, sino que va a ser una línea decreciente, ¿verdad? Pero aquí es así. Dice que la empresa siempre elige el nivel de producción donde el costo marginal es igual al precio o ingreso medio. La curva de costo marginal de una empresa también es la curva de oferta. Esto de que la curva del costo marginal de una empresa también es su curva de oferta es porque, digamos aquí, esta es la curva de costo marginal y la empresa podría vender esas unidades a ese precio, que son su mismo costo. Entonces la empresa estaría dispuesta a vender sus unidades producidas a ese costo. ¿Por qué? Porque no gana ni pierde. Recuérdense que aquí en microeconomía
en economía, este costo ya incluye el costo de oportunidad, que es el promedio de ganancias que obtiene cualquier empresa, ¿verdad? Entonces, si vendieran a estos precios, la empresa, a estos precios de la curva de costo marginal, está recuperando sus costos. Entonces, por eso es la misma curva de oferta. Una empresa, se dice que el punto de cierre de una empresa es cuando sus ventas no le alcanzan ya para cubrir ni siquiera sus costos variables. Los costos fijos sí los podría seguir negociando una empresa, ¿verdad? Pero cuando ya no alcanzan los ingresos para cubrir salarios, materia prima, mano de obra, bueno, mano de obra, eh, ahí es el punto de cierre de una empresa. Para repasar todo esto, yo les voy a pedir que lean esta semana el capítulo 7. Todo esto está en el capítulo 7 y el capítulo 8, que es lo que deben estudiar para el examen. Y yo les voy a pedir esta semana que hagan los ejercicios 1 y 2 del capítulo 8 para repasar para el examen. Entonces, en este ejercicio de costos estamos aquí, ¿verdad? Aquí solo tenemos costos. Entonces, para ver cómo las empresas maximizan ganancias, lo que tenemos que hacer es que a todos estos datos les metemos ingresos, ¿verdad? Les metemos el dato de las ventas, ¿verdad? Porque aquí pues solo son costos los que manejo, ¿verdad? Y de aquí lo importante, recuerden ustedes, es saber que los costos por unidad no siempre son los mismos, estos, ¿verdad? Que no siempre son los mismos, que cambian según cambien los niveles de producción, ¿verdad? Y que lo que hace que cambien es aquella ley famosa de la ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿verdad? Que hace que estos costos no sean constantes, sino que cambien, ¿verdad? Entonces, me voy a pasar aquí a otro ejercicio en donde, bueno, este ejercicio es el que les puse hoy los puse ayer en el portal, que es para que ustedes puedan analizar, ¿verdad? Aquí están niveles de producción, los precios, el incremento en los niveles de producción, que esta columna nos sirve para calcular el costo marginal y el ingreso marginal. Aquí está el costo fijo, los costos variables. Algo que es bien importante que está en el ejercicio 8 es que no nos dan el dato, digamos que que uno puede derivar el costo fijo, viendo cuánto es el costo fijo o cuánto es el costo total cuando hay cero producción. Vamos a ver. Bueno, aquí tengo ya desarrollado el ejercicio 1 del capítulo 8. Aquí tenemos niveles de producción. Y aquí tenemos precios. Y aquí tenemos los costos. Pero les voy a enseñar. Permítanme, voy a ver. Aquí tenemos el ejercicio 1 del capítulo 8, que es donde ustedes tienen que estudiar esta semana para el examen. Entonces dice que con los datos del cuadro siguiente, al que una empresa puede vender una unidad de producción y el costo total de producción, ya tiene el dato de precios y el costo total. Esos son los dos datos que tiene este cuadrito. Entonces con eso dice, rellene los huecos del cuadro. O sea, los datos, va costo medio, ingreso marginal, la R, no sé si es la renta, la utilidad y el ingreso marginal. Y muestre qué ocurre con la elección del nivel de producción de la empresa y con sus beneficiarios si el precio del producto baja de 60 a 50.
¿verdad? Entonces tenemos los datos de cantidades, el precio y el costo. Este es el costo total. Entonces, partiendo de esa información, nosotros tenemos que determinar en qué nivel de producción va a maximizar sus ganancias esta empresa. Y entonces nos vamos al ejercicio. Entonces aquí está, miren, los niveles de producción van de 1 en 1, de 0 a 11. El precio dice ahí que es 60, ¿verdad? Ese no nos los pusieron en el cuadro, pero creo que sí está en el enunciado del libro. No sé dónde, no sé qué dice el libro. ¿Verdad? Aquí dice que la empresa, que el precio es de 60. Así, aquí está, el precio está en el cuadro y aquí están los costos. Entonces, aquí está el precio que es de 60 para todas las unidades de producción, para todos los niveles de producción. Y este es el costo total de 50, 150 y lo que está en el cuadro. Entonces, importante para establecer el costo fijo, lo que tengo que observar es cuánto es el costo total cuando produzco 0 unidades. Y aquí en este caso es 100 el costo total. Es decir, como cuando produzco 0, mi costo variable es 0, este costo total es igual al costo fijo, ¿verdad? Y entonces aquí establezco que mi costo fijo es lo mismo en todos los niveles de producción. Esto es importante para este ejercicio del libro, ¿verdad? Ver este paso. Y luego, si el costo total es de 100, mi costo fijo es de 100, el costo variable ¿de cuánto es? 0, ¿verdad? Porque se fue todo este costo, se fue en costo fijo. Pero aquí tengo un costo total de 150 y mi costo fijo es de 100. Mi costo variable va a ser de 50, porque es lo que complementa este costo total, ¿verdad? Y así sucesivamente a cada fila de costo total le resto el costo fijo y me da el costo variable. Esto fue lo que ya hicimos en el ejercicio de costos. Luego calculamos el costo promedio, que resulta de dividir el costo total dentro de el nivel de producción. Si quieren le ponemos aquí. Este es costo total dentro del nivel de producción. ¿Verdad? Entonces aquí, si ustedes miran la fórmula, es costo total de 150 dentro de 1, me da un costo medio de 150. Aquí, costo total de 178 dentro de 2 me da un costo total, un costo medio de 89. ¿Verdad? Y así vamos haciendo esta fórmula. ¿Verdad? Y entonces me da una columna del costo medio, que si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el comportamiento? Empieza alto, va bajando, por lo que les decía yo que a medida que se van aumentando trabajadores, los trabajadores pueden obtener cierta especialización, ¿verdad? Y desarrollar mejor sus actividades. Pero llega un punto en el que se satura la estructura de factores de la producción fijos y si les agrego más trabajadores, vamos a perder productividad. Entonces, aquí el costo promedio tiene su menor valor en 39 y después vuelve a subir. Entonces, aquí voy a calcular la columna de variación del costo total, que esta resulta de dividirle un valor a cualquier valor del costo total, le resto el valor de la fila superior para ver en cuánto aumentó. ¿Verdad? Entonces, digamos aquí, de 100 pasó a 150 el costo total, quiere decir que hay un aumento de 50. ¿Verdad? ¿Y cómo lo calculo? Al 150 de aquí abajo le resto el 100 de arriba. ¿Verdad? Este 28, ¿cómo lo calculo? Al 178 de aquí le resto el 150 de arriba. Y así lo hago con toda la columna. Esto nos va a servir para calcular el costo marginal, porque la fórmula del costo marginal es variación del costo total, esto, dentro de variación del nivel de producción. Y aquí está la columna de variación en el nivel de producción. ¿De dónde sale este 1? Tomo este nivel de producción que está aquí en esta misma fila y le resto el de arriba. 1 menos 0 me va a dar 1. En este siguiente tomo este valor, 2 menos 1
me va a dar 1 aquí. Todas las unidades, todas las filas varían de 1 en 1 los niveles de producción, pero no siempre ocurre así, ¿verdad? No siempre es de 1 en 1, puede ser de 100 en 100, de 50 o a veces ni siquiera son valores uniformes, ¿verdad? Por eso es importante aplicar la fórmula. Y entonces, aquí tenemos el costo marginal. El costo marginal, vamos a ver si logro copiar esto, que es variación del costo total dentro de variación del nivel de producción. Aquí, ¿verdad? El costo marginal es variación en el costo total dentro de la variación en el nivel de producción, ¿verdad? Entonces divido aquí, ¿verdad? Variación del costo total, que es 50, dentro de variación en el nivel de producción, que es 1, me va a dar 50. Aquí variación en el costo total, dentro de variación en el nivel de producción, me va a dar 28. Y así lo hago en todas las columnas. Bueno, hasta ahí nos hubiéramos quedado en el ejercicio que vimos hace 2 sábados. Pero aquí se incluye ya el lado de los costos, de los ingresos, perdón, de las ventas, para ver en dónde maximiza ganancia la empresa, ¿verdad? Y entonces empezamos aquí, calculamos la columna de ingreso total. ¿Cómo calculamos la columna de ingreso total? Multiplicamos el precio por los niveles de producción. Aquí sería precio por nivel de producción. Y entonces aquí damos este 0. ¿Por qué es 0? Porque multiplicamos el precio, que es de 60, pero el nivel de producción ahí es 0, entonces por eso nos da 0. Pero este 60 que está aquí abajo, 60 de precio por una unidad vendida es 60. En el otro es 60 por 2 me da 120. 60 por 3 me da 180. Y así calculo, ¿verdad? Hasta llegar, por ejemplo, aquí, que es 60 por 11, va a dar 66. 660, perdón. Y entonces aquí ya tenemos la columna de ingreso total o de ventas totales, pudiera decirse. Luego calculamos el ingreso promedio. ¿Cómo calculamos el ingreso promedio? Que ya dijimos que en la competencia perfecta da lo mismo que precio, pero aprendamos a hacerlo. Dividimos ingreso total, aquí sería ingreso total dentro del nivel de producción, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos ingreso total, que es la columna J, dentro de la columna A, que es nivel de producción, que ahí me da un valor indeterminado porque estoy dividiendo dentro de 0, pero en todos los demás me va a dar 60, igual al precio, ¿verdad? Que es lo que les dije que resulta igual. Y el ingreso marginal nos va a dar igual, pero siempre lo vamos a calcular. Luego aquí en la fórmula del ingreso total es muy parecida, perdón, la fórmula del ingreso marginal es muy parecida al del costo, solo que aquí le vamos a poner variación del ingreso total dentro de variación del nivel de producción. Y entonces calculamos esta columna de variación del ingreso total, que resulta de restarle a la columna de abajo el valor de arriba, a la fila de abajo, perdón, el valor de arriba. Ahí calculamos de este 60 menos 0, me da una variación de 60. 120 menos 60, 60. ¿Verdad? 180 menos 120, 60. Entonces aquí la variación del ingreso total siempre me va a dar lo mismo. Y luego calculamos el ingreso marginal, que resulta de dividir la variación del ingreso total dentro de la variación en el nivel de producción, y nos va a dar 60. ¿Verdad? Como les digo, en los otros mercados eso cambia, por eso es importante saber hacerlo, tener aquí las fórmulas. Luego viene la columna de la utilidad total. Yo le agregué estas, porque estas usualmente no se las ponen en los libros, pero le agregué la de utilidad total. ¿Cómo calculamos la utilidad total?
restamos, ¿verdad? Los ingresos totales menos los costos totales. Miremos este 100, ¿de dónde sale? De restarle ahí 0 de ingreso total menos 100, hay una pérdida de 90. Después tenemos ese 60 menos 150, ¿verdad? 60 de ingresos menos 150 de costos, me da una pérdida de 90, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, digamos, aquí en esta columna, cuando uno la calcula y la establece, puede ver en dónde se maximizan las ganancias. Y en este caso es en ese valor de 190. Ahora, algo importante es que ese 190 lo vemos aquí en el cuadro y aquí tenemos unas escalas de producción que van de 1 en 1, ¿verdad? Pero imagínense que estos son millones de unidades, 10 millones, 9 millones, 8 millones. Entonces no sabemos si, si esta utilidad se maximiza en 9.5, en 9.75, 9.80, 9.10, con exactitud. Para eso nos sirven las herramientas o los instrumentos medios y marginales que nos dan más valores más exactos. En cambio, con los instrumentos totales nos da valores muy gruesos, ¿verdad? Entonces aquí yo calculé la utilidad media. La utilidad media sería dividir la utilidad total dentro del nivel de producción. Aquí dividimos este 90 dentro de 1, ¿verdad? Que es el nivel de producción, a 90, ¿verdad? Y nos da menos 90. Aquí dividimos ese 58 negativo dentro de 2 y nos da una pérdida de 29 por unidad. Aquí dividimos este menos 18 dentro de 3 y nos da una pérdida de 6 en promedio, ¿verdad? Y así vamos dividiendo y obtenemos esa columna. Y yo le agregué la columna de utilidad marginal. La utilidad marginal sería, va a ser muy parecida a esta, ¿verdad? Va a ser variación, la utilidad total, dentro de variación del nivel de producción, ¿verdad? Aquí calculé la columna de variaciones en la utilidad total, ¿verdad? Y es igual, ¿verdad? Este menos 90 le resté el menos 100 y hay una diferencia ahí de 10 positivo. Entre 90 y 58 hay un aumento de 32, entre 58 y 18 hay un aumento de 40, ¿verdad? Siempre al de abajo le resté el valor de arriba, ¿verdad? Y me dio esos valores y luego divido esta columna de incremento de la utilidad total dentro del incremento del nivel de producción y me dio estos valores, ¿verdad? Como una utilidad marginal. Pregunto si vamos bien hasta aquí. Por el momento sí, licenciado. Sí, sí. Vamos bien, vamos a ver quién más contesta. Sí, licenciado, todo en orden. Sí, muy bien. Si están almorzando, buen provecho. Yo no puedo almorzar porque tengo que hablar un montón aquí ahorita. Bueno, Tal vez, entonces, Lick, solo si nos da un segundo solo para copiar bien las fórmulas, porque al menos yo estoy transcribiendo todo esto ahorita y estoy construyendo también mi Excel. muy bien. Vale, solo 2 minutos.
En el portal les puse este otro ejercicio que es muy parecido. Y aquí están las gráficas también, ¿verdad? Por si quieren repasarlo ahí. Aquí está con los instrumentos totales y aquí está con los instrumentos marginales. Es lo que estamos haciendo ahorita, solo que con otras cifras, ¿verdad? Y aquí, si ustedes ven en la parte de abajo, como yo les dije que vamos a hacer dos tipos de análisis, uno con instrumentos totales y otro con instrumentos medios y marginales. Y aquí entonces abajo yo les puse qué variable va en cada gráfica. Digamos, aquí el nivel de producción va a ir en la gráfica 1 y en la gráfica 2. Esto va a ser el eje de X, ¿verdad? O eje de las abscisas en las dos gráficas. El costo total, como la primera gráfica va a ser con instrumentos totales, el costo total va a ir en la gráfica 1 de costos de instrumentos totales. Y en la gráfica 1 también va a ir los ingresos totales y van a ir la utilidad total. ¿Verdad? Esas tres pueden ir aquí. En los libros no incluyen la gráfica. En la gráfica no incluyen la utilidad total, ¿verdad? Pero yo prefería agregársela para que tener uno más claridad de dónde se maximizan las ganancias. Y en la gráfica 2 va a ser con instrumentos medios y marginales. Recuerden ustedes que para medir la ganancia de una empresa, ¿qué comparamos? Los ingresos y los costos, ¿verdad? Entonces aquí, en la gráfica 2, vamos a tener el costo medio, ese sí lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar el costo marginal. Y vamos a utilizar el ingreso medio. Y vamos a utilizar el ingreso marginal. ¿Qué sabemos que el ingreso medio y el ingreso marginal son los mismos valores? ¿Verdad? Aquí es de 60 en todos. Pero yo siempre se los pongo así porque en los otros modelos van a ser diferentes, ¿verdad? Y entonces yo pasé estas columnas, ¿verdad? Las que marqué aquí, las pasé para acá. Y aquí están las que tenemos las herramientas totales o instrumentos totales. Está el costo total, ¿verdad? Que es esta es la misma. Está el ingreso total, que es esta. Y está esta de las utilidades totales, ¿verdad? Que es la que está aquí. Y entonces hice la gráfica. Y aquí pues vemos nosotros que la curva de ingresos totales es una línea recta. ¿Por qué? Porque el precio es el mismo y entonces a medida que aumenta los niveles de producción, los ingresos totales aumentan, pero en una manera constante, ¿verdad? Y por eso es una línea recta. Y luego tenemos la curva de los costos totales, que es ese valor, son esos valores, ¿verdad? De acá. Y vemos que tiene un comportamiento en donde empezó a aumentar, después disminuye un poco y luego vuelve a subir. Y aquí hice yo la curva de utilidad total, ¿verdad? Que esta María, que venía de abajo, empieza a subir y llega aquí como a un punto máximo y después empieza a bajar otra vez. ¿Verdad? Entonces, nosotros desde aquí del cuadro podemos ver que la ganancia se va a maximizar en 10 unidades. Pero como les decía, los instrumentos totales dan valores, ¿verdad? 9.80, en 9.90, en 10 o en 10.10 o 10.20, ¿verdad? Que se maximizan esas ganancias. Y para eso existen los instrumentos medios y marginales. Y entonces estos valores que dicen aquí gráfica 2, yo los bajé para acá, ¿verdad? Entonces tenemos niveles de producción que siempre va a ser el eje X, que aquí va de 0 a 11, ¿verdad? Va aquí de 0 llega hasta 12. Luego aquí tenemos el costo medio, que el costo medio es esta línea azul, ¿verdad? Que son los valores, aquí están, el costo medio, ¿dónde está el costo medio? Son estos valores, ¿verdad? Tenemos el costo marginal, que es esta, que empieza en 50, sigue en 28, ¿verdad? Aquí va bajando. Y tenemos la de ingreso medio y el ingreso marginal, ¿verdad? Que todos tienen valor de 60. ¿Verdad? Aquí está ingreso marginal y aquí está ingreso medio.
y pues graficamos, ¿verdad? Y entonces, ¿se recuerdan ustedes que la regla que decía que teníamos es que las ganancias se maximizan en aquel punto en donde el costo marginal cruza a la línea de ingreso marginal desde abajo, ¿verdad? Entonces, si aquí vemos nosotros este costo marginal, la línea anaranjada, va disminuyendo, ¿verdad? A medida que aumenta la producción y llega a un mínimo aquí, ¿verdad? En 4 unidades. Es decir, que esas 4 unidades son donde fue más eficiente la producción cuando aumentamos esas 4 unidades, pero luego empieza a subir. Y entonces, quiere decir que todas estas unidades, aquí por donde estoy pasando el cursor, todas estas son ganancias. Y es como que le vayamos echando ganancias o que le vayamos poniendo monedas a una alcancía, ¿verdad? Donde vamos sumando y vamos sumando y vamos sumando. Aquí cada vez, entonces, aquí empieza a subir el costo marginal y entonces la diferencia entre ingreso marginal y costo marginal se va haciendo cada vez menor. Pero todavía son positivas estas diferencias. Y la idea es aprovechar todas las utilidades que sea posible. Entonces aquí, esta empresa se aprovechó todas estas utilidades, ¿verdad? Aquí era donde eran más grandes, ¿verdad? Porque las unidades producidas aquí, cuando se agregaron, cuando de 3 pasa a 4, quiere decir que esas unidades o esa unidad es la que más ganancia nos dejó. Después, esa ganancia va disminuyendo, pero va dejando ganancias todavía. Aquí todavía va disminuyendo, pero todavía deja ganancias. Aquí, digamos, cuando son 8 unidades, la ganancia marginal ahí es menor, pero todavía permite obtener ganancia. Y aquí todavía es menor, pero todavía fue ganancia. Y entonces vemos nosotros que esa empresa maximiza sus ganancias en un nivel de producción, más o menos. Aquí, si tuviéramos la escala BIN, sería como de 10.5, porque aquí sería el 11. Es como en 10.40, ¿verdad? Entonces, ahí, lo que les decía, obtenemos resultados más exactos que con los instrumentos totales. Entonces, aquí el análisis o la conclusión sería que utilizando los instrumentos medios y marginales se establece que la empresa maximiza sus ganancias en 10.4, ¿verdad? En un nivel de producción de 10.4, ¿verdad? Porque es lo único con lo que la empresa puede jugar, ¿verdad? Teniendo en su estructura, ya saben ustedes cuánto les cuesta producir 2 unidades, 4, 6, 8, tenemos esos datos, entonces uno se va a ubicar en el nivel de producción en donde el costo marginal alcance al ingreso marginal desde abajo. Todas estas unidades de producción anteriores permitieron obtener ganancias, fueron dejando ganancias, cada una en diferente nivel, pero fueron dejando ganancias, hasta llegar al punto en donde ya no hay ganancias. ¿Qué pasaría si se produce de ahí en adelante? Seguramente el costo marginal va a ser más alto que el ingreso marginal, y esas unidades, en lugar de agregar ganancias, le van a restar ganancias a la empresa, ¿verdad? Entonces, ese es el enfoque de la maximización de ganancias de empresas que funcionan en mercado de competencia perfecta, utilizando instrumentos totales e instrumentos medios y marginales. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Todo claro. Bueno, si ustedes ven el libro, aquí, después, aquí era de rellenar los huecos, ¿verdad? En Guatemala diríamos rellenar los espacios, ¿verdad? Dice, muestre qué ocurre con la elección del nivel de producción de la empresa y con sus beneficios si el precio del producto baja de 60 a 50 dólares. Entonces, les pregunto qué cambios harían ustedes. ¿Dónde tendríamos que cambiar aquí? Si el precio baja de 60 a 50.
los datos de la columna B. La columna B, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos? Esto. Y ahí se cambió todo automáticamente. Ahora, esto es una maravilla, ¿verdad? Ustedes, cuando yo estudié microeconomía, esto lo hacíamos en hojas de cuadrícula, ¿verdad? Y nos decían, cambien el precio, y era como 1 hora para volver a hacer esto, ¿verdad? Y las gráficas eran en papel milimetrado, ¿verdad? Ahora ustedes ya tienen la ventaja de que usemos las computadoras. Todavía hace un par de años, antes de la pandemia, cuando íbamos presencial, muchos de ustedes no llevaban computadoras, ¿verdad? O no sé si están en su teléfono, pero esto es una maravilla ahora, el uso de estas herramientas. Entonces, ese cuadro, con ese precio de 50, lo tengo aquí, para no borrarlo de arriba. Y entonces, con ese precio de 50, aquí lo que observamos es que la utilidad total más alta, haciendo todo lo que hicimos antes, queda más o menos aquí, en 9 unidades. En el de arriba era en 10, ¿verdad? Aquí en este queda en 9 unidades. Queda en 95. Y arriba la ganancia tenía un valor de 190. Miren, era mucho más. Los niveles de utilidad total eran más altos, ¿verdad? Alcanzaba 190. Aquí el máximo alcanza 95, ¿verdad? Porque el precio bajó 10, ¿verdad? Y el costo permaneció constante. Y entonces aquí se hace el mismo ejercicio del capítulo 8, ¿verdad? Aquí con los instrumentos totales, y entonces uno mira que aquí la ganancia se maximiza en un nivel de producción de 9. ¿Verdad? Aquí. Y hacemos lo mismo aquí con los instrumentos medios y marginales. Y es lo que les decía hace un poquito, lo ventajoso o el beneficio de los instrumentos medios y marginales es que nos permite ver de una manera más exacta, ¿verdad? Y aquí vemos que la ganancia se maximiza en un nivel de producción de aproximadamente 9.50, ¿verdad? Mientras que con instrumentos totales solo decíamos que era 9, ¿verdad? En cambio aquí podemos ver que es más o menos 9.50. Y la ganancia total, vamos a ver, aquí era de 95 y aquí pasaba a 90. ¿Verdad? Entonces habría que hacer el cálculo con 9.50 para ver cuánto da de ganancia total. Hagamos una prueba aquí. Le vamos a meter una fila. Vamos a copiar esto que está aquí. Y aquí le vamos a meter 9.50. Y miren lo que pasó con la ganancia total. Subió a 120. ¿Ya vieron? Entonces, los instrumentos medios y marginales tienen esa ventaja, ¿verdad? Esto me borró todo, ¿no? Bueno, ahí está esa parte del ejercicio 8. Bueno, y acá, después el ejercicio 8, dice otra cosa. Después dice, basándose en los datos
del cuadro muestra qué ocurre con la elección del nivel de producción de la empresa y con sus beneficios si el costo fijo de producción aumenta de 100 a 150 y a continuación a 200. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer primero el ejercicio de qué pasa si el costo fijo sube de 100 a 150. Y aquí tenemos este cambio, está marcado ahí en rosado, ¿verdad? Y vemos que aquí el nivel de maximización de ganancias se mantiene en 10 unidades, ¿verdad? Considerando el precio de 60, que era el precio original, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí cambiamos el costo total, costo fijo, perdón. Y entonces vemos nosotros en la columna de utilidad total que más o menos la utilidad se maximiza en 140. ¿Verdad? Y aquí vemos la gráfica, ¿verdad? Y en efecto aquí vemos que el nivel de producción donde se maximizan las ganancias es en 10 unidades, ¿verdad? Que es esta parte de aquí, ¿verdad? Con instrumentos totales. Y después graficamos los instrumentos medios y marginales. Y aquí podemos apreciar que más o menos ocurre en un nivel de producción de 10.5. ¿Verdad? Y podemos hacer lo mismo de incluir aquí un valor de 10.5. Vamos a ver aquí, vamos a poner 10.5 y revisemos las fórmulas. 10.5, el costo total es de 460. Bueno, aquí no variamos el costo variable. ¿Verdad? Ahí nos faltaría ese dato no lo conocemos. Pero el costo medio bajó a 44. Y vemos que la utilidad total ahí más o menos sería de 170. ¿Verdad? Que tal vez no tenemos toda la información porque no sabemos cuánto sería el costo variable en 10.5, pero sí miramos manteniéndolo fijo, manteniendo constante el costo variable, la ganancia aumentaría a 170. Y así hay que ir haciendo los ejercicios que pide este ejercicio del capítulo 8, ¿verdad? Sería de hacer el 1, el 2 y el 3. Ahora si miramos este otro ejercicio que hicimos aquí, es muy parecido, ¿verdad? Aquí les puse las fórmulas. Este fue el que les puse en el portal. Y aquí les puse los números de columnas. Miren, el costo total resulta de la columna 2 y la 3. Y aquí está la columna. Yo numeré aquí las columnas. Le puse la 1, la 2, la 3, ¿verdad? Entonces aquí es de la 2 más las 3. El costo total medio es 4 dividido 1, que es la columna 4 dentro de la 1. El costo marginal, la columna G dentro de la C. La columna G es el incremento del costo total dentro del incremento del nivel de producción. Es muy parecido el ejercicio al que acabamos de estar viendo, ¿verdad?
¿Me siguen escuchando? Yo tengo un rotulito aquí de que tengo insuficiente calidad de señal. Sí se escucha bien, Sí se Lick. escucha. ¿Me escucha, Sí se licenciado? escucha. Bueno, Sí, vamos Lick. a ver, pues comentarios. ¿Qué les pareció este análisis? Por favor, prepárense para el examen parcial estudiando los capítulos 7 y 8, que es todo lo que hemos estado viendo. Eso es el capítulo 7 y 8. Sobre eso los voy a examinar, ¿verdad? Y más que todo, va a ser un examen práctico, ¿verdad? No les voy a preguntar conceptos, definiciones, sino que más que todo va a ser un examen práctico. Por favor, repasen este ejercicio que hicimos hoy, perdón, y hagan los ejercicios 1, 2 y 3 del capítulo 8. Lo que voy a hacer es que se los voy a poner como tarea en el portal para que los puedan subir ahí, ¿verdad? Y así de esa manera van a repasar para su examen. Vamos a ver qué lecciones importantes aprendemos de esto que vimos hoy. Para ustedes como administradores de empresas, ¿qué les queda? ¿Cómo van a analizar las ganancias de las empresas cuando ustedes estén administrando empresas, administrando transnacionales o empresas de las más grandes de Guatemala, o ustedes sean los dueños de esas empresas? Adelante, Willy, lo escucho. Gracias, licenciado. Sí, con respecto a lo que pregunta con qué nos quedó, a mí me queda pues bastante interesado en cómo se relaciona este tema, el tema de la microeconomía, con todo lo que abarca una empresa como tal, como bien mencionaba usted, toda la parte de la gestión de la operación, ¿verdad? De las capacidades en cuanto al manejo y administración de las operaciones de gestión, de calidad, toda la parte de mercadeo, ¿verdad? No es solo, para tener utilidades, yo tengo que vender 5,000 unidades, sino tomar en cuenta todos estos factores que acabamos de ver ahorita en cuanto a la maximización de la utilidad, ¿verdad? La parte de contable, entonces me parece bastante interesante este Fíjense mundo. ustedes que siempre los empresarios y la gente comúnmente piensan, mire, mientras más produzco, más voy a ganar. Y ya ven que no es así, ¿verdad? No necesariamente. Exactamente. Lo que pasa en la vida real es que las empresas están en un rango muy pequeño de esos niveles de producción y ahí se mueven, digamos, como en un pedacito de nuestra gráfica, ¿verdad? Si en nuestra gráfica decía que la utilidad se maximiza en 10, las empresas en la vida real se mueven entre 9,8 y 10,25. Yo les cuento porque hicimos el ejercicio ya con hace muchos años con un grupo de microeconomía, conseguimos estados financieros de las empresas y elaboramos las gráficas, pero nos daban tramos de las gráficas muy limitados. ¿Por qué? Porque las empresas no se la juegan a mover tanto esos niveles de producción, ¿verdad? Ya ellos tienen más o menos medido en qué niveles de producción pueden obtener sus ganancias, ¿verdad? Entonces, pero interesante, Willy, interesante. Y todos, que no siempre producir más es ganar más, ¿verdad? Hay que ponerle mucho interés a ese comportamiento de los costos, ¿verdad? Y a la productividad, ¿verdad? Medir la productividad. Eric, lo escucho, adelante. Sí, pues justamente también con Willy y Carlos Marroquín aquí estábamos platicando sobre cómo le explicábamos esto a la señora de la tortillería, ¿no? Porque Ajá. como nosotros sacamos unos datos de lo que pudimos observar, porque también en mi caso, por ejemplo, cuando yo les preguntaba, así como que no mucho me querían contestar por simplemente el hecho de que saber qué es lo que ellos están haciendo, ellos tenían como que aquel recelo de guardarse sus datos, porque para qué le iban a estar comentando a un extraño también cuánto venden, ¿no? Al final de todo el ejercicio. Pero aquí hacíamos la broma de cómo le podíamos explicar, no sé, a alguien, a un microempresario sobre este tema y sobre todo yo también pensaba en, por ejemplo, por ahí un familiar hacía algo en su casa donde estaba construyendo es un techo, al final es una pérgola, ¿no? Pero había un grupo que hacía la parte del piso, otro grupo que hacía la parte de la madera y otro grupo que hacía como la pintura y los acabados, ¿no?
Entonces, cuando les explicaban eso, les decían, bueno, en las primeras 2 semanas vamos a trabajar el piso. Y luego vamos a trabajar, o bueno, esas bases, ¿no? Luego vamos a estar trabajando 4 días la madera y luego otros 2 días trabajando los acabados. Pero ahorita me ponía a pensar en cómo, obviamente ellos creo que no están controlando absolutamente nada, ¿no? Simplemente se van con sus servicios subcontratados y alguien es el vendedor o la cara y todos lo subcontratan, pero creo que simplemente se van a datos estipulados, ¿no? Pero nunca van a ir a hacer un análisis de eso para buscar una productividad, porque no sé, voy a decirle que tal vez una construcción de 100, no, bueno, no sé, digamos 10 metros cuadrados, tal vez sí se va a estipular dentro de ese tiempo, ¿no? Y voy a decirlo 6 días, pero una pérgola de 5 metros, entonces no necesariamente va a ser en la mitad del tiempo, ¿no? O sea, hay otras variables, pero ellos nunca se van a meter a hacer todo esto y por ende están gastando más. Su costo es más Claro, alto. claro, en las tortillerías, tenemos que hacer el ejercicio de esto con las tortillerías no terminado. Ahorita los voy a enfocar a ustedes en su parcial para la otra semana, pero después vamos a seguir con las tortillerías, ¿verdad? Vamos a medir, a tratar de medir la productividad y ver en qué también sería bueno. Este ejercicio de las tortillerías es como segunda, tercera vez que lo hacemos, pero yo lo que creo es que deberíamos de hacer como un manual, ¿verdad? Como recomendaciones para las tortillerías. Imagínense que nosotros seamos las personas que hagamos que nuestras tortilleras ganen más en todo el país, ¿verdad? Sería fabuloso, ¿verdad? Ayudar a toda la población. Y digamos, esa es la tarea de los profesionales, ¿verdad? Orientar al resto de la población que no tiene esta oportunidad, ¿verdad? Y les cuento que en cuanto a medición de registros y de productividad en Guatemala, Eric, yo trabajo en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad y estamos haciendo estudios de productividad y eso nadie lo hace, son muy pocas las empresas, ¿verdad? Y los beneficios pueden ser muchos, ¿verdad? Pueden ser muy elevados. Lo que pasa es que en Guatemala tal vez vivimos en mercados en donde la competencia no les ha exigido tanto a las empresas y muchas empresas están cómodas, pero no están ganando todo lo que pudieran ganar, ¿verdad? Entonces, estas mediciones pueden ser muy útiles, ¿verdad? Sí, me La vez imagino. pasada había una empresa, no sé si todavía está funcionando, se llama Bitcom, que hacían análisis de productividad en los bancos, pero lo que hacían era análisis microeconómico y cobraban un montón de plata, ¿verdad? Por hacer este tipo de análisis. Así es de que, pues espero que este tema les sirva. Ya hemos visto varios temas, ¿verdad? Ustedes, el tema de la elasticidad de la demanda, que también como para ustedes, administradores de empresas, les va a servir, ¿verdad? Alguien me reclamaba, pero en el otro grupo, que no vimos muy bien, muy detalladamente, cómo se calcula la elasticidad de la demanda, pero es un tema que es bien importante para ustedes y si quisieran, pues tenemos un tiempito después para repasarlo, ¿verdad? Pero interesante. Entonces deseo que estudien, por favor, hagan los ejercicios que les dije, el capítulo 8, ejercicio 1 al 3, y repasen todos sus conceptos, repasen el capítulo 7 y el capítulo 8, que es en donde está todo lo que hemos estado viendo últimamente. Les deseo muy buena semana, que se sigan cuidando. Está falleciendo una cantidad de personas increíble por este virus, ¿verdad? Y por favor, sigamos tratando de cuidarnos. Si ya están en la edad que se pueden vacunar, yo creo que sí, vacúnense. Es el medio que tenemos, uno de los medios que tenemos, ¿verdad? Para protegernos. Tal vez hay quienes dicen que es experimental la vacuna pero ya nos vacunaron para otras cosas y ya no padecemos de estas enfermedades, ¿verdad? Entonces, creo que hay experiencia en eso y pues es la recomendación. Y espero verlos el otro sábado, que estén bien. Feliz semana. Yo soy Inge, feliz tarde. Feliz tarde.
Feliz tarde a todos. Cuídense. Gracias, Feliz Inge. tarde. Feliz tarde. Chao, feliz Buenas tarde. tardes. Buenas tardes.